Ha sido testigo de casi un siglo de historia. Los españoles tuvieron la oportunidad, gracias a ella, de vivir en primera persona los acontecimientos que han marcado el pasado, el presente y el futuro de nuestro país. Informe Semanal recordaba hace 20 años cómo fue la primera emisión de la radio en España. Era 14 de noviembre de 1924. Radio Barcelona comenzaba a emitir, un medio que evolucionó al mismo ritmo que la sociedad. Ha sido la radio de la censura y de la libertad, de voces inolvidables, de sonidos y de silencios. Así nos contó Informe Semanal esa historia narrada y escrita en las ondas. La tableta vocal es hoy el remedio más sencillo. Yo a ninguna parte voy sin llevarla en el bolsillo. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Una galaxia que suena, que es la radio. Consultorio de Elena Francis. Aquí, Radio Intercontinental, Madrid. Vamos a soñar, reír, cantar. La vida es una feliz canción. EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. José Manuel Salillas apunta de que la primera fue Radio Ibérica y que después, sin embargo, a Radio Barcelona se le dieron las siglas de EAJ1. Por consiguiente, si a Radio Barcelona le dieron las siglas de EAJ1, para mí y para muchísimos de nuestros oyentes y del pueblo en especial, sigue siendo la primera, la emisora decana, que es Radio Barcelona. La recuerdo con una claridad absoluta. El maestro particular que yo tenía, un primo mío, que concentraba en mi casa a 2 o 3 amigos de mi edad, nos llevó a casa del alcalde que había comprado un aparato de radio. Aquello fue revestido de una solemnidad aparatosa y no escuchamos nada más que ruidos, porque faltaba, según decía el técnico, un poco de tierra. No comprendíamos nada. Una cosa que venía por el aire, le faltaba tierra para ser escuchada con claridad la radio. Antes de los 9 años, yo ya manejaba la radio de galena, porque en casa no había radio, la convencional, ¿no? Y la radio de galena me parecía como una cosa mágica. Efectivamente, mágico era tener que apretar un pinchito sobre una piedra de galena y ponerse unos auriculares y oír cosas, aquellas cosas que te contaban entonces. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. Porque había mucha música. Luego había muchos partes de guerra de uno y otro bando. Unos decían una cosa, otros decían otro. Tú tenías que hacerte una composición del lugar. Pero la función era más que nada entretener. Los que estaban en la zona republicana oían a la zona nacional, muchos, excepto aquellos que... Y los que estaban en la zona nacional oían a la zona republicana. De eso se sacaban consecuencias variadas. Se oía mucho a un locutor militar, que era Queipo de Llano. Y su alegría se manifestaba no solamente dando vítores a mí, sino también al generalísimo, del España todas las ideas que tiendan a la mejora social, al establecimiento de la justicia en todos los órdenes, grande y libre. Se saca a un locutor de Radio Sevilla que era un asesino, el general Queipo de Llano,
y sin embargo se silencia voces, no digo ya las nuestras, que eran centenares y miles de personas colaboraban en la Pirenaica, intelectuales conocidos, en fin, no quiero dar aquí nombres, ¿no? Pero obreros, campesinos, pero además la Unión Radio, que era la radio del gobierno legal de la República, donde Arturo Fernández, que era el locutor, nos daba todos los días el parte de guerra en la lucha contra los facciosos, y donde Dolores Ibarruri lanzó su famoso No pasarán por la radio el 18 de julio, que sirvió para movilizar al pueblo y que luego se mantuvo una lucha de 3 años contra el fascismo. Pero no pasarán. Todos en pie para defender la República. El fascismo no pasará. Los proletarios salvarán, los proletarios salvarán. La radio tenía una función comunicativa que inmediatamente ambos bandos empezaron a utilizar, el uno y el otro, con esas campañas de anticipación de victorias o de confirmación de victorias. Incluso había programas cómicos, lo que resultaba paradójico en medio de una tragedia tan profunda. El caudillo perdona y redime. Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria, alegría en el hogar y paz en el alma. No pasarán, gritaban por las calles. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Son las 10 de la noche en el reloj de la Puerta del Sol. Diario hablado de Radio Nacional de España. Su Excelencia el Jefe del Estado ha visitado hoy el recinto de la Casa de Campo de Madrid, donde una representación de los cadetes rurales del Frente de Juventudes, que han hecho un curso en la misma Casa de Campo, hicieron al caudillo la tradicional ofrenda de frutos. Aquí, Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Continuamos la transmisión de nombres de elementos falangistas más destacados por sus crímenes contra el pueblo. Son todos ellos asesinos, torturadores... Nació como Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Y agregábamos la única emisora española sin censura de Franco. Me he lavado el vestidito, yo mi blusa me he lavado, lo he dejado muy blanquito, muy sedosa me ha quedado. ¿Por qué el bocetado no del borreguito? La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ama Rosa. Yo creo que el éxito de los seriales eran lo bien hechos que estaban, vamos, y joder, se jugaba con el amor, odio, celos. Por ejemplo, a mí, yo que algunas veces he hecho de mala, aunque he hecho la buena de las buenas, que era Ama Rosa, pero he hecho malas, pues a mí de pronto me insultaban en la calle, pero sin previo aviso. Es decir, pero ¿no le da a usted vergüenza quitarle el marido a su hermana? Pero por favor, eso en la calle, pero la gente era muy curioso, sabía de qué iba. No se extrañaba. Pobre hijo mío. Ha de desquitarse, Rosa. Se fatiga. Sé que mi vida se acaba, doctor. Nadie llorará por mí. Cuando murió mi marido, quedé sola en el mundo. Sola con el hijo que esperaba. ¿Qué va a ser de él ahora? ¿Dónde le llevarán?
el cuadro de actores de Radio Nacional, junto con el de la SER, yo no puedo olvidar que el de la SER era muy importante, quizá era mucho más oído el de la SER que el nuestro. Lo que ocurre es que la SER, al tener que hacer publicidad, es la servidumbre de la publicidad, pues tenía que hacer aquello que el gran público demandaba, es decir, la gran masa demandaba, como pasa ahora un poco con los culebrones. Radio Nacional, que no tenía publicidad ni ha tenido nunca, no tenía esa servidumbre, con lo cual las novelas que se hacían, los teatros que se hacían, eran más minoritarios, pero de muchísima más calidad. Sea bienvenido el comendadore, de rendir las tierras y matar los hombres. ¡Vivan los Guzmanes! ¡Vivan los Girones! Si en las ¿Quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del Club Ciclista de San Sebastián cuando se inauguró? ¿Qué le pasa, señor? ¿Se pone malo? Quiero seguir. Ya estoy bien. Acerque un micro. Bien, pues sintiéndolo, créame, tengo que repetirle la pregunta. Sí, hágalo. ¿Quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del Club Ciclista de San Sebastián cuando se inauguró? Yo, Anselmo Oñate, Pichirri, en 1915, y de penalti. Aquí tiene mi identidad y una fotografía de aquel gol. Señores, esto es extraordinario. El maestro es Pichirri. Era un espectáculo, sí, es un espectáculo. Un espectáculo magnífico porque un teatro lleno con 3.000 o 4.000 espectadores da un calor enorme que se capta a través de los micrófonos. No es la cosa fría del estudio. Entonces saltamos a la calle, saltamos al aire y saltamos a la calle porque utilizamos por primera vez las emisoras de frecuencia modulada que no existían. Entonces nos hicieron una emisora de frecuencia modulada y salimos a la calle por primera vez en la historia de la radio de España. Y también al aire, porque la instalamos la emisora en una avioneta y transmitíamos programas desde el cielo de Madrid, que es como se llamaba el espacio. Ustedes son formidables. Allí me lancé yo como, digamos, como reportero, fue una buena experiencia. Después de eso me pasaron por la mañana muy tempranito, que hacía un programa que se llama El Despertador con Joaquín Prat. Despertaba a todo el mundo, algunos se enfadaban. Pero sobre todo yo creo que en Radio Madrid Madrugada, que es el de los primeros programas que se hizo a la noche. Se descubrió la noche, de 1 a 4 de la mañana hacíamos el programa. Era muy divertido. De crearse Carrusel Deportivo. Es el momento en que el fútbol empieza a adquirir una dimensión quizá poco descubierta hasta entonces. Existe la quiniela, el interés por las apuestas, y evidentemente es en ese programa donde recogemos todas las necesidades que tiene el público de saber los resultados en el momento mismo de terminar un partido, porque en aquel entonces había 2 procedimientos de información. La clásica pizarra de los bares, donde un camarero iba anotando los resultados según se los daban por teléfono, o una octavilla que repartían, que vendían, mejor dicho, a la puerta de los cines y a la salida del metro, que se llamaba goleada. Avanza con ella, sigue avanzando, envía un pase largo sobre Gainza. Gainza de cabeza centra, el balón va a Parma, chuta y ¡gol! ¡Gol! Señoras y señores, Parma acaba de marcar para España un gol maravilloso, en una jugada plena de profundidad y rapidez. Consultorio de Elena Francis. Pienso que no soy para él, pues tiene una carrera y una posición. Yo soy humilde y de poca cultura. Y ahora no sé qué hacer. Yo creo que le quiero, pero no lo sé. Así que, por favor, ayúdeme. Creo que los consejos estaban dentro de un sentido común, de una lógica, de unas normas impuestas
muy bien, por cierto, por la empresa. Mi querida amiga, tuviste suerte al encontrar esa ayuda tan desinteresada que llegó en un momento oportuno y que te contó. En la radio jugábamos mucho con la imaginación, con la fantasía, seguimos haciéndolo. Entonces era mucho mejor que el oyente o la oyente pensara que doña Elena era, pues eso, un personaje que estaba ahí para ayudar, que es de lo único que se trataba el programa. Peticiones del oyente. A petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiendo le gusta. Desde Peñarroya, Pueblo Nuevo, Soledad Nava se lo dedica a sus padres con todo cariño y lo escuchen también sus tíos en Cangas de Onís. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Al comenzar mi breve discurso me dirijo a todos, a usted también, Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio, que es extraño que una comunista se dirija a una falangista. Sí, no es corriente, pero en el tablero está la vida de un hombre que es necesario salvar. Jamás se podía hacer humor sobre ningún ministro ni sobre nada que tuviera que ver con el gobierno de la dictadura. Y entonces, bueno, el humor de alguna manera era una válvula de escape en aquellos años duros de la dictadura. La oficina de archivos y ficheros por orden alfabético. Está don Severo, que se ponga. Este es el jefe de la oficina de mi padre. Y el zorro zorrita, para mayores y pequeñitos. ¿Tienen pan duro? Sí, señor. Pues que se lo coma el dueño. A mí me trae pan tierno del de mañana. Matilde, cubre esa salida. ¡Ay, no, papá! ¡Nene pupa no! ¡Nene pupa no! Los 40 principales, cadena Los 40 en concreto, que fue la gran revolución de la música, porque primero en la FM, segundo para la gente joven, programas específicos, fue en el año 66. Yo me acuerdo que estaba en Pamplona y que empecé a hacer radio en la emisora de la SER de Pamplona porque debió ser algo general. Antes estaba el Gran Musical, antes había estado Discomanía también. Y cuando llegó la década de los 60 y los 70, la música era ya algo tan importante para la gente joven que efectivamente el existir una programación como los 40 o el existir una programación diaria, continuada de las canciones que la gente quería oír, hizo que la propia radio multiplicara por completo su influencia. En la calle Isaac Peral, esquina a Plaza Cristo Rey. Ha habido un grupo numeroso, nos han tenido bastantes piedras, nos han dado a casi todos. Ha habido que hacer unos disparos al aire y se han ido. No hemos podido efectuar ninguna detención. Hora 25. Hay que tener en cuenta que estábamos viviendo los últimos años del franquismo, de la dictadura. La radio no podía dar información. Las noticias nacionales e internacionales que dábamos nos las enviaba cada noche Radio Nacional de España a través de un teletipo. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaba? Pues la cultura, el deporte, los toros, el espectáculo. Lo que la administración de esa época quizá no había previsto es que hablando de cultura, de deportes, de espectáculos, se podía dar una imagen pues muy distinta a la imagen oficial. Señoras y señores, buenos días a todos. Les habla Ladislao Azcona. Franco ha muerto. Les ofrece la noticia el ministro de Información y Turismo, León Herrera Esteban. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis. En el año 77 ocurre algo fundamental, y es que Radio Nacional de España deja de tener la exclusiva de
de la información en la radio. Las emisoras privadas dejan de conectar con el famoso parte de Radio Nacional de España y ponen en marcha sus propios programas informativos. Ese día yo lo recuerdo perfectamente. Ese día yo hacía un programa informativo y lo que hice fue un programa conjunto con los compañeros de Radio Nacional de España. Para ellos también fue una fiesta ese día. Yo creo que estaban deseando librarse de la etiqueta de radio oficialista, de radio del régimen. Don Manuel Núñez en Cabo. Sí, algo en estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralletas. Aquella noche fue la noche en la que descubrieron la radio muchos ciudadanos que hasta ese momento la habían considerado un elemento marginal, algo rancio incluso. Aquel día la radio jugó un papel determinante en el proceso de la libertad. Y además, aquel día fue presentada en sociedad para grandes sectores sociales que hasta ese día nunca habían creído que era un medio ciertamente importante. La radio actual sin duda difiere pues en todo, no tiene nada que ver de la radio de aquellos 50, aquellos legendarios 50 o 60, de esta radio más informativa, más auténtica, más creíble. ¿Por qué la radio es más creíble? Porque la radio es más verdad. ¿Dónde está la radio verdad? Pues están en abrir los teléfonos, en no tener ningún problema, ningún dolor de cabeza con la censura, aquella legendaria censura también de nuestros dolores. Hoy los profesionales de la radio estamos obligados a una permanente autocrítica y, por tanto, a una permanente renovación. No se trata de descubrir la radio cada día, sino de darle cada día un envoltorio diferente si es posible.